Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo en vivo en Miami. Son las 8:44 de hoy día jueves. Ya está conmigo mi invitado esta noche, Casto Cando. ¿Cómo estás, Casto? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Encantado de tenerte acá. Igualmente. Tanto tiempo pasado. Este programa ya tiene cerca de 2 años y no habías venido. No, claro. Estaba esperando que me hiciera la pregunta, ¿no? Yo creo que fue la culpa de Jefferson. De Jefferson. Yo creo que estábamos reservando tu visita por un momento que fuera así cumbre como el que estamos viviendo. Cumbre en lo que uno siente. Es un momento complicado, es cierto, un momento complicado para Venezuela, para el tema internacional. Lo hemos vivido con el Grupo de Lima, lo hemos vivido con las discusiones que se están dando en la ONU, pero también un momento que inevitablemente se acerca a un desenlace en el que estamos convencidos se aproxima la libertad para nuestro país. ¿Cuál es tu observación? Mira, yo lo que me gusta mucho, porque ahorita hay mucha gente que está diciendo las cosas tan difíciles, que posible, hay incluso gente que está diciendo que el gobierno de Guaidó está debilitándose. Yo digo, ¿en qué sentido se está debilitando? Yo creo que hay un momento que es totalmente, que no se va o sea, no tiene marcha atrás. Una cosa fundamental es que hay un apoyo de 60 países, eso no va a cambiar. Hay unas sanciones que no se van a levantar. Hay una serie de presiones internacionales que van a continuar y luego una cosa muy importante que mucha gente no lo entiende, todavía no estamos viendo el efecto real de las sanciones internacionales sobre el gobierno de Maduro. Por ejemplo, todo el tema del control de las sanciones con PDVSA, el gobierno tiene tremendas dificultades para vender petróleo, que es una fuente fundamental, no es la única, pero es fundamental. Y luego los flujos financieros están prácticamente acosados en todos lados. O sea, probablemente las operaciones que tienen que hacer ellos en yuan, o sea, en ese tipo de moneda que no es moneda dura, ¿no? Y es muy difícil. A medida que pasa el tiempo, estos son tuercas que se van a ir apretando y yo creo que eso es una... o sea, lo que le espera a Maduro en este momento no es para mejor. La situación en Venezuela no va a mejorar, lamentablemente, va a empeorar y va a empeorar para el gobierno también. Y yo creo que esto es una de las razones y esto obviamente promueve el colapso de esa estructura de apoyo que tiene Maduro. Cuando tú hablas del tema del petróleo, que el petróleo no se está vendiendo, esto lo vengo yo escuchando muy fuerte en los últimos 2 o 3 días. Creo que al día de hoy eran como 10.000 barriles o 10 millones, o yo algo con 10. Si quieren la información precisa, vaya a un noticiero serio. Yo digo más o menos lo que escuché. Pero, ¿cómo es esto que no se está vendiendo? O sea, se está acumulando y, por supuesto, como en cualquier casa productora o empresa, los espacios dispuestos para el almacenamiento físicamente pues tienen su límite. Eso es lo que está pasando con nuestro petróleo. ¿Por qué no lo están comprando? Mira, para que la gente lo entienda bien, la estructura de producir petróleo tiene toda una dinámica que comienza obviamente desde el pozo hasta el destino final. El petróleo se distribuye a través de barcos que van a los destinos finales. En este momento, por las sanciones que hay contra PDVSA, ningún país, fundamentalmente ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni de América Latina, de América en general, y muchos países asiáticos, no le pueden comprar, no pueden hacer negocios con PDVSA, no solo, o sea, con la propia empresa como tal. Es decir, que no hay en el momento en que una empresa compre petróleo venezolano, está infringiendo una sanción contra Estados Unidos, y eso significa multas, sanciones, y ninguna compañía está dispuesta a correr ese riesgo. Lo otro es que para distribuir el petróleo necesitas barcos, ¿no? Para tener barcos necesitas pagar una serie de fletes, por ejemplo, tarifas, y necesitas pagar un seguro, que las compañías aseguradoras grandes están, por ejemplo, en Londres. Tienes el Lloyds de Londres, que es la gran compañía, una de las grandes aseguradoras, y en España, en Europa, pero nadie tampoco está dispuesto a pagar. Entonces, cuando tú no tienes barcos, ¿qué está pasando en este momento en Venezuela? Que la producción continúa, el petróleo se está acumulando, no se está vendiendo. Entonces, lo que están haciendo es que están poniendo ahora ese petróleo en barcos que están estacionando frente a las costas de Venezuela. ¿Y esos barcos sí son nuestros? Esos barcos, algunos son, pero están en territorio venezolano, no pueden ser, digamos, interceptados ni intervenidos. Hubo uno, por cierto, que quiso pasar por Curazao, eso fue hace 2 días, y un tribunal de Curazao ordenó el decomiso de ese petróleo, pero además después decomisaron el barco entero. Entonces, esto es como una advertencia de que cualquier cosa que salga de esto le van a caer porque hay mucho deudor, ¿no? Y la otra cosa es que entonces estás perdiendo la capacidad de almacenamiento de ese petróleo. Entonces esto tiende a colapsar porque una vez que tú tienes todos los espacios, no tienes dónde guardar el petróleo, tienes que parar la producción, ¿no? Y cuando tú detienes la producción de un pozo,
eso es un tema ya de una gran complicación, porque para reactivar, y eso pasó durante el paro petrolero del 2002-2003, que muchos pozos se perdieron porque cuando tú cierras un pozo, la estructura que hay adentro se derrumba es difícil, ¿no? Es complicado, y esto significa obviamente menos petróleo. Entonces, el tema del petróleo es complicado. Ellos están buscando opciones, ¿no? Y yo estoy recibiendo, por ejemplo, documentos de muchas compañías que están tratando de conseguir barcos como locos. Es decir, ellos tienen, mira, es interesante, PDVSA tiene depósitos de los cuales el gobierno de Guaidó todavía no sabe. Por ejemplo, hay un depósito que está en Guatemala. Guatemala es un país que reconoce a Guaidó. Por cierto, que nombraron de embajador en Guatemala a una buena amiga que vive en Miami, que es María Teresa Romero. Ella, o sea, ese depósito de no sé cuántos millones, creo que tiene 4 millones de barriles de petróleo, técnicamente debería estar bajo control del gobierno de Guaidó. Y ellos quieren sacar eso para dirigirlo a 2 destinos. Un destino es Beijing, que Venezuela tiene una deuda extraordinaria por los próximos 20 años, sin recibir dinero a cambio. Y el otro destino es Turquía, que es ahorita como el gran lugar que ellos han venido preparando para escapar, ¿no? Oye, pero hay una luna de miel con Turquía insólita, abrumadora. Bueno, o sea, la mencionan como lugar de refugio posible refugio para Nicolás. Yo creo que Estados Unidos permite un poco eso, porque a la larga estas personas tienen que tener un lugar a donde irse, ¿no? O sea, conviene, ¿no? Tú no le puedes cerrar todas las puertas a esta gente, pero definitivamente están preparando allá. Se habla, por ejemplo, de operadores del chavismo que están de Maduro, ¿no? Vinculados a Maduro, a Tarek al-Aissami, que están comprando bancos, están comprando, por ejemplo, hay una compañía que ha venido adquiriendo oro basado en Turquía y basado en Dubái, que son otros de los destinos, y esta compañía han venido adquiriendo en preparación, ¿no? El oro, los lingotes de oro del Banco Central, obviamente, pero los espacios están muy reducidos. Fíjate tú que ni siquiera nadie está pensando en irse a Rusia, por ejemplo, ¿no? Nadie está pensando en establecerse en China. Bueno, hubo una información sobre eso. Te iba a preguntar, pues tú eres un periodista que me imagino que estás constantemente recibiendo información de todo tipo, en todas las formas, y suponemos, yo supongo por tantas cosas que he escuchado, que el G2 cubano también debe generar, aprovechando la informática del mundo digital, matrices y rumores e informaciones que al final terminan no siendo. En estos días escuchábamos sobre un supuesto viaje a China de los hijos de Diosdado. Anoche mismo lo escuchábamos en un programa de televisión aquí en los Estados Unidos, y resulta ser que en paralelo prácticamente estamos viendo la imagen de los hijos bailando merengue con Diosdado allá en Venezuela. Entonces, ¿cómo te proteges tú de que la información que recibas no caigas en una trampa? Mira, hay que confirmar con las fuentes, doble confirmar. Yo, por ejemplo, esa noticia me pareció sospechosa porque lo que se exhibía como un boarding pass, tú ves un boarding pass, un ticket de abordaje, ahí faltaba, por ejemplo, la hora, el gate, o sea, la puerta de salida. Esa información no estaba allí. Y luego el tema de que estas personas viajaran en un avión comercial, ¿no? Es de una aerolínea, era de una aerolínea rusa. Me pareció un poco complicado porque ¿para qué vas a tomar un riesgo además de ir desde La Habana hasta Moscú, después de Moscú hasta Beijing? O sea, un viaje de no sé cuántas, de 30 y pico de horas, porque además, ¿no? Arrancabas el sábado y llevabas el domingo en la tarde, o sea, 2 días viajando. Cuando estas personas tienen, evidentemente, y estas personas, los hijos de Diosdado no están sancionados, obviamente, pero tienen otras maneras de hacerlo. A mí me pareció un poquito sospechoso. Pero bueno, esto es el tipo de cosa que hace la inteligencia cubana como para incentivar el desánimo, como diciendo... desprestigiar a las fuentes informativas. Desprestigiar, pero por un lado, y por otro diciendo, yo no tengo miedo, presentar a Diosdado como que es una persona desafiante, ¿no? Es decir, y esto es una cosa típica, ¿no? Que lo vamos a ver constantemente, pero esto es naturalmente un gran esfuerzo para desanimar. O sea, yo creo que hay que entender bien esto. Una cosa es que estén tratando de desanimar, pero esto no cambia la realidad de la que estamos hablando, ¿no? O sea, sigue todavía el efecto de las sanciones. Esto le puede alargar un poco el hecho de que la gente se desanime, pero esto no cambia la realidad dura, que es que Maduro es un gobierno absolutamente aislado, que se está quedando sin dinero, que está sostenido por una estructura militar de inteligencia que es leal al dinero, no a Maduro, y que obviamente tiene al país más poderoso del mundo
casi que tratando de meterle dientes. Tú escuchaste las declaraciones, la intervención del embajador ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU, me imagino, ayer y hoy, en un tono, bueno, malentonado y cargado de citas históricas en las cuales se habla de Libia y se habla de Irak y se habla de Centroamérica, etcétera. La forma en que se ha operado en estos países en circunstancias militares. ¿Tú crees que ese tono, ese discurso va a acompañar a Venezuela a la hora de una posible intervención quirúrgica, selectiva, comando, para tomar a estos criminales y presentarlos a la ley? Mira, yo creo que el caso de Venezuela en este momento no tiene comparación bajo ninguna circunstancia. O sea, Venezuela es un estado criminal, es un estado... fíjate tú, en el caso, por ejemplo, de Libia, Gaddafi, los hijos de Gaddafi vivían en Londres. O sea, era una dictadura, ¿no? Pero muy al estilo de la cultura de esos países. Y el problema de él es que no quería, o sea, comenzó a desafiar, comenzó a tratar de parecer como que tenía una capacidad de atacar, etcétera, ¿no? O sea, retó a Estados Unidos en un momento en que el terrorismo estaba digamos, en la mira, y le pasó lo que le pasó. Es decir, pero Venezuela no es esa situación. Venezuela es un estado criminal, es un estado que probadamente ha promocionado delitos como el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción indetenible, le ha prestado apoyo y refugio a grupos terroristas de toda diversidad. Entonces, cuando ocurre eso, naturalmente no es lo mismo. Por ejemplo, en Centroamérica tampoco es lo mismo. O sea, en Centroamérica había una dictadura, ¿no? Después se estableció otra dictadura, en el caso de Nicaragua, donde después intervino un grupo que eran los Contras, y entonces Estados Unidos ayudó a la Contra y logró finalmente sacar. Pero no hay en ninguna parte del mundo tenías a un gobierno que utilizaba la Fuerza Armada, el Banco Central, PDVSA, todos los organismos, la Guardia Nacional, trabajando para el crimen. El Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, y además con una proporción que a mí me sorprende muchísimo. No sé si tú escuchaste al expresidente de PDVSA, ¿no? Rafael Ramírez, con su cara muy lavada. El tipo dice que en Venezuela entraban 160 mil millones de dólares cada año. O sea, es una cosa absolutamente... Ningún país tuvo eso, ¿no? ¿Y dónde está ese dinero? Durante por lo menos 10 años nosotros recibimos 160 mil millones de dólares todos los años. Y es impresionante, ¿no? Entonces, cuando ocurra una decisión de esta, que yo creo que es, como dicen los gringos, the last resort, o sea, la última opción que tengas, ¿no? Y yo personalmente creo que hay todavía más opciones para crear ese desbarajuste, ¿no? Pero cuando venga la respuesta, yo creo que está muy justificada. Mira, volviendo al tema de Rafael Ramírez, ¿y cuánto me dijiste que era? 160 mil millones. Yo voy a aplicar, para responder a esa pregunta, una de Félix, una como la del camarada Félix allá en Barquisimeto. Es que la culpa la tienen los países que nos compraban el petróleo. O sea, no es que ingresaba ese dineral, es que los países nos compraban el petróleo. ¿Ah? Ya regresamos a Conectados. ¡Qué bola! ¿Crees en el amor a primera vista? Pues yo sí. Desde que te vi, supe que éramos el uno para el otro. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Estamos conectados. Mi invitado esta noche es el periodista Casto Ocando. Casto, ¿en Venezuela con quién trabajaste cuando estabas allá?
Mira, yo trabajé en el Universal hace tiempo, ¿no? Ajá. Y luego trabajé en Quinto Día. Yo era editor de Quinto Día junto con Carlos Croe. Ah, imagínate. Sí, sí. Tú estuviste en Televen también, ¿no? Pero cómo no, Yo estuve claro, en Televen, pero la muy familia corto. Camero. Sí, sí. Sí, sí. Yo estuve apenas 6 Les meses. mando un abrazo, los quiero mucho a ellos. Sí. Ahora te pregunto una cosa. Bueno, estuviste en el Universal, estuviste en Televen. Sí. ¿Hace cuántos años te fuiste a Venezuela? En el año 99. Bueno, pero espérate un momento, tú que eres vidente, o sea, a ti te leyeron el café, ¿verdad? ¿Por qué no nos avisaste? No para irnos nosotros, sino para ponérsela más difícil a ellos. La pregunta va en el sentido de la libre expresión, de cómo el Universal, por ejemplo, tomó ese giro tan tremendo, el Últimas Noticias ni se diga. Sí. La censura, la autocensura, para ti como periodista que se formó en libertades, ¿qué piensas al respecto? Bueno, en primer lugar, oye, mi respeto para la gente que está ejerciendo allá, porque Venezuela es una zona de guerra, ¿no? O sea, yo he hecho coberturas y cursos de corresponsabilidad de guerra, y en Venezuela hay una situación que no existe en otro lado, porque la guerra no es una guerra declarada, ¿no? Es una guerra que tú la vives y no te la esperas, y es más peligrosa todavía, y se ha ido complicando el escenario, y yo creo que a medida que se va restringiendo la libertad de expresión, obviamente, es porque el régimen se siente debilitado. Es decir, y una de las cosas que a mí me impresiona, Luis, es el tema de cómo la actividad, ¿no? Porque el periodismo ha cambiado también porque ha cambiado los medios. Es decir, cuando yo trabajaba en el Universal no existía absolutamente, existía Internet naturalmente, pero no existían las redes sociales como existen ahorita. Y entonces ya las redes sociales han convertido la libertad de expresión casi que en una tarea de todo el mundo. Es decir, cada quien tiene un pequeño periodista, un reportero dentro, ¿no? Y aunque mucha gente se queja de eso, porque eso ha complicado el trabajo de ese periodista, yo creo que eso ha creado unos espacios extraordinarios en Venezuela. Yo creo que la historia que se escriba sobre Venezuela tiene que decir la importancia que las redes sociales y las libertades, ¿no? Y lo que te iba a decir que me impresionaba era que con todo el blackout informativo que tiene el gobierno, todo el control, ¿no? Es decir, la prohibición que hay de que Guaidó no se puede mencionar, y Guaidó fue capaz por las redes sociales, por todas las conexiones, de sacar a la gente a la calle, 9 millones de venezolanos a la calle, solamente con el rumor, porque no todo el mundo tiene celulares, y con las redes sociales, porque ningún periódico estaba anunciando entonces, y toda esta fuerza que hay, ¿no? Se ha hecho a pesar de los medios cerrados, y es una de las cosas que a mí me sorprende tremendamente. Bueno, eso nos convierte a todos los venezolanos, a todos los seres humanos en torno al tema de Venezuela, en próceres de la comunicación en nuestro país. Totalmente. Hay héroes en cada esquina en este momento en Venezuela. Total. En todas las formas que cada quien puede. Ahora, incluso dentro del mismo chavismo también, ¿no? Pero el sin duda. mismo gobierno que Claro. la gente filtrando videos, etcétera. Ahora te pregunto, María Gabriela Chávez, la hija del responsable supremo, ¿qué hace aquí todavía? ¿Por qué no la sacan de los Estados Unidos? Bueno, ella es técnicamente una empleada de la Embajada de Venezuela en las Naciones Unidas. La Naciones Unidas es un órgano independiente. El acuerdo que hay con Estados Unidos es que Estados Unidos no tiene injerencia en nada que ver, excepto en las circunstancias en las cuales que ha ocurrido, en las cuales Estados Unidos puede probar que, por ejemplo, algún tipo de personas, como ha ocurrido, ¿no? Como rusos o cubanos, han estado utilizando las posiciones de diplomáticos en las Naciones Unidas para espionaje en contra del gobierno de Estados Unidos. Eso ha ocurrido. Entonces Estados Unidos presenta una queja formal y pide la expulsión de esas personas, cubanos, rusos, etcétera, en su momento. Eso se puede hacer. Pero en el tema de corrupción, porque se habla muchísimo de la fortuna que esta mujer podría haber amasado. Pero hasta ahora no hay una, o sea, Estados Unidos no puede intervenir si no tiene una razón de peso dura, y hasta ahora, o sea, que yo sepa, no hay. Todo ese dinero está invertido en investigación. productos jabón y eso no es. ¿Entendemos eso? Sí, o sea, que ella puso toda su plata en productos jabón. Sí, yo creo que ella, bueno, ha sido difícil, yo creo que ellos, pero una de las personas, por ejemplo, que estaba, y eso es una cosa interesante, es Andrade, ¿no? O sea, Alejandro Andrade era, en su momento fue descrito como el albacea de los hijos de Chávez, incluyendo a María Gabriela, pero eso todavía está en el terreno de la especulación, ¿no? Hasta ahora, no sé, lo único que sí te puedo decir es que ha habido ya algunas decisiones de cerrarle cuentas relacionadas con ella, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una cuenta que la voy a publicar dentro de poco, sobre que describe las compras de la tarjeta de crédito de ella en Nueva York, ¿no? Y es interesante porque todas las grandes tiendas de la Quinta Avenida están
enumeradas las carteras Gucci. Yo pensé que me iba a decir que era calmantes lo que estaba comprando. No, 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 no. Cartera Gucci. Sí, o sea, todos los productos de lujo. Bueno, hay veces uno tiene que comprar cartera Gucci si no hay de las otras. Claro, Louis Vuitton puede ser una opción, ¿no? Digo yo. Entonces, pero lo que quiero decirte es que de todas formas ella siempre, lo que pasa es que ellos han creado unas estructuras bastante complejas, ¿no? Ella, por ejemplo, tiene un bajo perfil, se está cambiando constantemente. Tengo entendido que ella tiene algún tipo de dificultades ha tenido dificultades con los vecinos, que ha tenido que moverse, ¿no? Pero definitivamente viaja a Venezuela de vez en cuando. Ella, por ejemplo, le gusta mucho la zona de Adícora, en el estado de Falcón, porque el novio que tiene ahora es una persona de allá del estado de Falcón. Pero bueno, yo creo que esta es una de las personas que va a estar en la mira durísimo, ¿no? Mira, sin duda alguna. Ahora te pregunto por el Pollo Carvajal, porque también, a ver, lo que fue Luis Ortega Díaz, el Pollo Carvajal, cuando estos personajes que a la luz pública operaron en una forma tan cercana a los mismos atropellos del gobierno de Hugo Chávez, toman la decisión de cambiar su discurso. En el caso del Pollo Carvajal ahora, ofrecer información, porque él mismo lo ha puesto en sus cuentas, en sus redes sociales, importantísima de inteligencia en torno a cómo funciona la operación de Cuba dentro de nuestras Fuerzas Armadas, cómo desmontar el tema de los colectivos armados. ¿Qué reflexión puedes compartir con la gente que al escuchar esto dice, pero bueno, y ahora vamos a escuchar a este tipo y lo vamos a aceptar cuando él forma parte del problema? O sea, ¿cómo razonar esto? Mira, la primera observación que yo haría con respecto a Hugo Carvajal es que la razón por qué razón Hugo Carvajal, o sea, ¿qué sabe Hugo Carvajal que nosotros no sabemos que lo llevó a él a lanzarse a esta jugada que, por cierto, lo pone a él en peligro de muerte? Él está en Venezuela. Él está en Venezuela todavía, está escondido, está enconchado, pero este tipo tiene que saber algo que nosotros no sabemos porque él tiene definitivamente redes. Por ejemplo, él es una persona que ha estado muy cercana a Diosdado Cabello, eso es un hecho. Y no desde ahorita, desde hace tiempo. Y si tú te das cuenta, en estas denuncias que ha hecho, él nunca mencionó a Diosdado Cabello, a pesar de que Diosdado Cabello es, dicho por Marco Rubio y todo el mundo, que es el jefe de los narcotraficantes en Venezuela, ¿no? No lo menciona para nada, ¿no? Ni para bien ni para mal. Y luego Diosdado en retribución le dice, bueno, tendrá su razón, es decir, no lo trata mal, pero él tiene que saber algo, ¿no? Y yo creo que la primera cosa que yo digo es que Carvajal es el signo de cómo se comienza a derrumbar, ¿no? Esta persona está desde afuera, naturalmente, pero conoce mucho de lo de adentro, ¿no? Está conectado definitivamente con una parte importante de los actuales ¿Y cómo es posible que un tipo mando tan militar informado, que un sujeto tan informado y que esté ofreciendo una información tan delicada siga en Venezuela? Eso es una extraordinaria pregunta porque entonces tiene que estar protegido por alguien, ¿no? Y alguien tan poderoso que ni siquiera los cubanos pueden meterse a capturarlo. ¿Me entiendes? Sí. Es decir, con toda la tecnología, con todo el intervencionismo, porque en Venezuela hay tecnología para la represión de primera línea y es muy fácil. Claro, él es un hombre de la inteligencia también, ¿no? El tema de Carvajal ahorita es que está tratando de tener garantías, porque en Estados Unidos, por ejemplo, él es una persona que tiene una acusación muy específica, es un hombre buscado, ya hubo una primera captura, ¿no? Y para la gente aquí, por ejemplo, para la DEA, Carvajal es un hombre, es un honor, pues, o sea, a ellos el chasco que hubo, el fiasco que se produjo en Aruba. Es un pendiente. Es una cosa muy pendiente. Sí. Entonces, él lo sabe, ¿no? Y él no va a salir al exterior a exponerse a capturar, o sea, él está más seguro en Venezuela. Y entonces está negociando en este momento, tengo entendido, una manera de salir del país, un salvoconducto. Pero la razón es, ¿por qué no lo capturan? Claro. ¿No? Sí, es decir, ¿qué está fallando aquí? O qué cosas están cambiando adentro. Ahora, a ver, tú eres una persona que ha estudiado mucho el tema de los enchufados, de los bolichicos, de todas estas inversiones que se hicieron, especialmente aquí en los Estados Unidos, ¿no? Con dineros mal habidos en nuestro país. ¿En qué nivel está eso? A ellos se les está dando seguimiento, porque aquí hay unas fortunas invertidas escandalosas. En Madrid ni se diga. O sea, es impresionante aquello también. Mira, durante los primeros años de la revolución
se produjo un patrón, digamos, de acumulación de riqueza y tal, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, etcétera, ¿no? Después que muere Chávez, la realidad comienza a cambiar, ¿no? La gente que estaba aquí comienza a irse a España, ¿no? Entonces, muchas de las, en gran parte porque las investigaciones que se estaban haciendo de corrupción, de pago de soborno, por ejemplo, en la Fiscalía de Houston, en la Fiscalía de Miami, en la Fiscalía de Nueva York, hay 11 fiscalías que están trabajando casos de corrupción en los Estados Unidos en general, ¿no? Todos esos casos provocaron una presión dura que la gente dijo, yo no quiero seguir aquí, o sea, los enchufados, ¿no? Muchos de los, y se fueron a diversos países, pero entonces esa presión llegó también a España, ¿no? Y llegó a otros países, a Colombia, por ejemplo, a Panamá, ¿no? Entonces la gente ahora se está yendo para otro lado, ¿no? Uh-huh. Y uno de los destinos es Turquía, por ejemplo, porque esta gente, o sea, aquí hay personas que se beneficiaron hasta un cierto punto, ¿no? Después hay gente que se benefició hasta, o sea, por algunos negocios, por ejemplo, toda la gente que se beneficiaba de petróleo ya no tiene el beneficio, o sea, ya no existe los enchufados por la razón de petróleo. O sea, en Venezuela ahorita en este momento los enchufados están muy pegados a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, que son los que realmente están manejando lo que queda, la pequeña pedazo de la torta que queda, ¿no? Pero los que, mira, hay una impresionante cantidad de personas absolutamente desconocidas que están haciendo negocios con las empresas de carga, ¿no? Puedo decir que hay por lo menos una docena de empresas de carga en Doral que están bajo investigaciones porque están conectadas con las personas que manejan el negocio de carga en Venezuela, que es fundamentalmente un personaje que se llama El Mocho Cabello, que es el hermano de Diosdado Cabello. Entonces, hay una serie de nombres que cada vez que yo veo un nombre de estos no tengo ni idea. Son personas igual, ¿no? Son bolichicos en el sentido de que tienen 20, 30, menos de 40 años, pero manejan unas fortunas impresionantes, o sea, tienen unos flujos, ¿no? Y yo diría entonces que eso es lo que ha pasado. O sea, estos grandes operadores ahorita, que son muy pocos ya, pusieron todos esos dineros y gente muy joven, ¿no? De poco, o sea, ya las grandes figuras no están, o sea, ya mucha de esta gente, por ejemplo, Wilmer Ruperti, etcétera, estos tipos que eran los grandes operadores. Ruperti, me acabas de recordar. Pues Ruperti era el hombre famoso de las gabarras aquellas en tiempos que no había como mover petróleo. Exactamente. ¿Y por qué no los ayuda ahora? Bueno, porque ya básicamente él tuvo muchos problemas con los rusos, por ejemplo. Él se asoció con los rusos, entonces los rusos le hicieron un litigio muy fuerte y prácticamente lo espelucaron, ¿no? Como dicen. ¿Le quitaron las pistolas que le regaló Chávez? Sí, él las donó. Las donó para ¿qué las donó? Las donó a Venezuela y tal. Pero lo interesante, lo último que supe de él es que le congelaron unas cuentas en Suiza, ¿no? Porque, otra vez, ¿no? Esta presión que te estoy diciendo es una presión impresionante. O sea, aquí tienes tú un task force en el Departamento del Tesoro que está viendo con lupa, ¿no? Quiénes es todo lo que huele a Venezuela, todo lo que tiene alguna cosa de que tienes una oficina o tienes un nombre que conecta con Venezuela, ya es sospechoso, ¿no? Y eso es una de las cosas que va a ir. Es una presión que no se va a acabar. Muy bien, ya regresamos con Cas Tocando acá en Conectados. Regresamos a Conectados, el periodista Cas Tocando, mi invitado esta noche. Oye, Casto, ayer estuvo aquí Gabriela Peroso, la periodista Gabriela Peroso. Sí. Y Gabriela, estamos hablando del tema de Guaidó, del retorno de Guaidó a Venezuela, y Gabriela me hizo un comentario que yo no había escuchado. Y mira que yo soy un tipo súper informado. Gabriela dijo que existía la posibilidad de que antes de retornar a Venezuela, Guaidó se reuniera con Donald Trump. ¿Tú has escuchado algo de esto? No he escuchado esto, pero es muy posible, ¿no? Es muy posible. Lo que sí había escuchado era que tenía posiblemente un viaje para Europa, pero no. Ahora, yo creo que él ha dejado en claro la necesidad y la urgencia de volver. Hoy hubo un anuncio de alguien de su equipo de que posiblemente ya retorne este fin de semana. O sea, a partir de sábado, domingo. Entonces, sí, dicen que la fecha tope es el lunes. Exacto. Antes del lunes, dijeron. Y yo creo que esto es, ahora es interesante, ¿no? Todo lo que significaría. Porque en medio de todo esto, Diosdado ha dicho que bueno, que él mismo va a ir a esperarlo en Maiquetía. Y que García Carneiro, si está en buen estado, lo irá también, tiene un operativo para. Oye, pues García, él tiene también su yate, García Carneiro, porque no hace el traslado del petróleo él mismo.
Bueno, porque a la media hora ya no puede más. Ya no puede más. Eso es lo que han dicho. ¿Tú viste esa fotografía de cuando cayó el barco? Sí, como no. Qué Ese loco, que cayó así, una cosa Sí, impresionante. cayó el yate ahí en la piedra. Y yo, pero se salió esa piedra. ¿Tú qué opinas de ese retorno de Guaidó a Venezuela y de su posible encarcelamiento? Mira, yo creo que el éxito de Guaidó se ha debido a la capacidad que él ha tenido de desafiar al régimen, de ponerlo contra la pared, de él marcar la agenda, ¿no? Y vemos aquí a todo el régimen detrás de lo que hace o respondiéndole a Guaidó, incluyendo el psiquiatra famoso, ¿no? Jorge Rodríguez. Yo creo que las decisiones, o sea, todo lo que ha tenido, me parece fuera o sea, es una persona que ha concitado un nivel grande, lo dijo Pence, por ejemplo, ¿no? Le pareció inspiring, inspirador. Yo creo que el retorno es una manera de mantener el momentum arriba, ¿no? Yo creo que yo entiendo eso. O sea, corre riesgo. Es una cosa que a mí me llama la atención. Ningún líder en Venezuela hasta ahora de la oposición ha corrido los riesgos que corrió Guaidó. Una persona que con un gran coraje, ¿no? Una persona que no, o sea, el hecho, si retorna, es un tremendo golpe para el régimen, ¿no? Y si ellos no lo atrapan, es otro tremendo golpe para ellos pero, mismos. Pero recordemos que hace un mes amenazaron que iban a obligar a sacar a los diplomáticos de Estados Unidos, ¿no? Ya se les cumplió el plazo. Dijeron, no, vamos a extender un mes, ya se acabó el plazo. Eso se cumplió el 23 de febrero, justamente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que con la promesa, ¿cómo se llama? La amenaza de Nicolás de ser candidato en las elecciones en España, a mí se me olvidó todo lo demás. Es que esta gente del G2 cubano es brillante. Mira, a mí me borraron todo lo demás. Oye, ¿verdad? No se han ido los diplomáticos. Bueno, no se han ido y no están haciendo nada tampoco, ¿no? Claro. Pero es parte de toda tú sabes, la estrategia de amedrentamiento, tú sabes, de guapetón de barrio. Yo creo personalmente que Guaidó va a regresar, va a volver a asumir el tema del desafío. Yo creo que el desafío aquí es un tema muy importante. La gente espera un líder, es capaz de esperar el tiempo que haga falta para que las cosas se realicen. Esto es una tarea que hay que entender que tiene sus niveles de complejidad. Nadie se le puede pensar, o sea, nadie se le puede ocurrir que una tarea... Estos tipos se prepararon por 20 años con armamentos, comprando de todo tipo, entrenando gente, ¿no? En Cuba, en el Medio Oriente. Pero en esos 20 años, ¿cuál piensas tú que es el eslabón perdido, lo que calcularon mal, lo que no consideraron en la agenda que pueda propiciar... Al gobierno, dices tú. La dictadura. La dictadura, correcto. Ajá. Mira, yo creo que ellos quisieron aplicar una receta, que es la receta cubana, que hubo un error de cálculo impresionante. O sea, pensaron que en la medida en que destruían la economía y destruían todo, ellos iban a tener básicamente nadie que se les opusiera verdaderamente, ¿no? Y yo creo que se equivocaron. O sea, yo creo que ellos atentaron incluso contra su propia supervivencia. Yo creo que cuando tú acabas de una manera como lo han hecho ellos para mantenerse en el poder, o sea, toda la reacción que se ha producido, ellos no calcularon eso. Porque estoy seguro que no hubiesen llegado tan lejos, ¿no? Y hay gente diciendo, o sea, estamos hasta un punto que la gente está diciendo, hasta Chávez era mejor. Una cosa que me parece que Vuelva a decir eso mientras estemos al aire porque me dan calambre en la nuca. Una cosa que hay que siempre recordar, ¿no? Chávez es mi hermano, el creador de esto. Yo soy Jaime Bailey y te digo, hasta aquí llegó la entrevista, Castocando. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Mira, gracias de verdad por venir, Castro. No, encantado. Tu libro, el que trae en la... ¿Cómo se llama el libro? El que trae en la portada. Se llama Chavistas en el Imperio. Chavistas en el Imperio. Sí. Del 2014. Sí, es 2014, es toda la era chavista, digamos, ¿no? ¿Vas a trabajar una segunda edición para todo estoy este ya desmadre? Trabajando, sí. Y luego también hay otra investigación que estoy haciendo sobre el tema de Brasil, ¿no? El escándalo de Odebrecht. De Diosdado Cabello también, ¿no? Con documentos inéditos, etcétera. Y bueno, todo el tema de las rutas de narcotráfico que salen de Venezuela, etcétera. Una última cosa te voy a pedir en la transmisión de hoy, y es que le hables a la gente, a los venezolanos que están en Venezuela, y a los que están afuera también, por supuesto, pero especialmente a los que están viviendo, que se están cocinando en este martirio, en esta tragedia que ha preparado el Nicolás Maduro y su gente, y que probablemente hasta ahora puedan estar un poco decaídos, un poco desilusionados, sobre todo con esta cuestión del Grupo de Lima y con el resultado de, aunque todos esperábamos lo que sucedió como sucedió en la ONU. ¿Qué les puedes decir a ellos, a los venezolanos, a todos nosotros,
para que mantengamos el espíritu arriba, para que mantengamos el ánimo y entendamos que se están haciendo las cosas que hay que hacerse y las estrategias no se ponen sobre la mesa para que todo el mundo las vea. Las estrategias tienen que ser reservadas para que tengan éxito. Mira, yo creo que estamos en un momento único en la historia en los últimos 20 años. Tenemos un apoyo que jamás nadie hubiese soñado hace 3 meses, ni siquiera el gobierno, la dictadura. Yo creo que tenemos unas condiciones muy favorables. El régimen, es importante entender esto, el régimen no está bien, no está sólido, da la impresión de que estuviera sólido, pero no está sólido, tiene problemas muy severos de flujo de caja, tiene problemas de subsistencia, tiene problemas de lealtad. Toda la estructura que sostiene a Maduro tiende a derrumbarse. Nunca, o sea, la situación, el gobierno no tiende jamás a fortalecerse, sino al contrario, a debilitarse tremendamente. Y una de las estrategias importantes de la inteligencia cubana, etcétera, es debilitar la actitud positiva de la oposición, ¿no? Yo creo que es importantísimo recuperar, es muy importante entender que esto es un proceso. Los procesos llevan tiempo, ¿no? Y hay que entender que hay que todo el tiempo estar apoyando todas las decisiones que se toman. Mira, todo, o sea, aquí no solamente se está invirtiendo el capital político y la vida, en el caso del presidente Guaidó, Estados Unidos ha puesto todo su capital político también. Los 5 hombres más poderosos de la potencia más poderosa, o sea, Pence tiene 5 veces ha ido a Sudamérica en los últimos 6 meses, ¿no? Ha ido a hablar personalmente, es decir, el vicepresidente tiene muchas otras cosas que hacer, ¿no? Y sin embargo, han dedicado toda la atención y todo el poderío, toda la capacidad, todo el peso que significa, y así ha hecho todos los más países. Y no hay razones para, o sea, yo no veo que esto se vaya ahora a decir, mira, yo no veo que ningún país va a decir, oye, nos equivocamos. Ahora resulta que no, tenemos que volver a apoyar a Maduro. Eso no va a existir, ¿no? Ahora, es cuestión de tiempo, ¿no? Esta gente se preparó para estos momentos, esta gente confía en la violencia, ¿no? Pero la violencia yo creo que va a ser un tema de su propia perdición, ¿no? Y yo creo que puede llegar un momento en que la fuerza militar pueda ser utilizada, ¿no? Es una decisión, por cierto, soberana de la Asamblea Nacional. Es decir, Guaidó y la Asamblea Nacional pueden solicitar una ayuda extranjera, cualquiera que sea, y yo creo que estamos en unas condiciones. Naturalmente, siempre hay dentro de los escenarios, por ejemplo, el Grupo de Lima, cuando se fundó el Grupo de Lima, ellos expresamente en el documento de fundación establecieron que no iban a apoyar la intervención militar. O sea, no entiendo por qué nos sorprende el hecho de que no lo hubiesen hecho. Una cosa que estaba cantada desde el principio. Luego, el tema de que la ayuda militar iba a entrar o no iba a entrar. Bueno, el escenario también estaba la posibilidad de que no entrara, ¿no? Y las Naciones Unidas nunca ha sido, o sea, en el momento en que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra estuvo en manos de Cuba, de Irán, o sea, de los países que, los grandes violadores, tú dices, bueno, esto no es un organismo ¿Venezuela? serio. Venezuela. Claro. Esto no es un organismo serio, ¿no? Sí. Venezuela en tiempos de Chávez. En tiempos de Chávez, correcto. Entonces, yo creo que hay razones para estar optimista. Yo creo que cuando Guaidó vuelva al país, vuelva a encender la mecha, yo creo que las cosas van a cambiar. El régimen luce totalmente arrinconado. Yo lo que veo es cada vez que sale Diosdado Cabello, como tú lo pusiste, cada vez que sale Maduro a decir disparate, oye, están absolutamente agotados. Mientras ¿no? más nos dicen vencimos. Es todo lo contrario. Uno más entiende que es lo contrario. Gracias por venir, Castro. Encantado. Un gustazo. Gracias y a ustedes, por bueno, estar nada, nos vemos mañana en Houston. El sábado nos vemos en Calgary y el lunes estamos de vuelta acá en Conectados desde Miami. Que estén bien. Fíjate, no maratón te toca, ¿no? Mañana.